Hola, muy buenas noches, amada familia de la fe, amada familia Tierra Santa, que nos ven durante los miércoles, durante toda la semana, cada semana en nuestro discipulado de día miércoles. Este es el día miércoles, el discipulado de Iglesia Tierra Santa. Soy el pastor Julián Reyes. Le envío muchos cariños a todos ustedes, junto a mi esposa también, la pastora Carolina. Y muy buenas noches a todos ustedes, esperando que este día feriado en la nación, en la ciudad, haya sido un día de descanso para muchos de ustedes, que estén reponiendo sus fuerzas, reponiendo el ánimo y todo para seguir avanzando en todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Y en este día de descanso nacional es un buen día para recibir la palabra, para aquietar nuestro espíritu. El sentido original del día de descanso que tenía el pueblo de Dios en el día de reposo, el espíritu original que tenía, que el Señor siempre dijo a su pueblo, era que en ese día de descanso ellos pudiesen dedicarse a Dios, a tener su atención en Dios, a oír de Dios, a dedicarse a Dios. Por lo tanto, esto es un muy buen día para tener toda nuestra atención en el reino, toda nuestra atención en su palabra y toda la atención en lo que Dios nos quiere hablar en este día. Amén. Así que bien, muchos cariños, muchos saludos. Saludos a nuestro apóstol, profeta y a todos los hermanos. Y bueno, hoy día les traigo un mensaje de parte del Señor que ella venía como poniendo en mi corazón compartir con ustedes. Y el tema se titula así: la necesidad de ser pacientes. ¿Cuántos pueden decirse a sí mismos, necesito ser paciente? Y esto es algo importante porque así como hemos venido hablando de distintas cosas en los miércoles, como la mansedumbre, como la humildad y otros temas, la paciencia también es fruto del Espíritu. Si nos vamos a Gálatas 5, 22 y 23, donde vemos la descripción de todas las características del fruto del Espíritu que nos da el apóstol Pablo, nos encontramos en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23 con lo siguiente. Dice: más el fruto del Espíritu es, y hemos enseñado que aquí no está dando una lista de frutos, sino está dando una lista de descripciones o características de un fruto. Por eso dice el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Es decir, que el fruto del Espíritu, cuando se desarrolla por completo y madura en nuestras vidas, entonces provoca todas estas características. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y vemos aquí la palabra paciencia. Es decir, que todo lo que habla y todo lo que lidia con el fruto del Espíritu está hablando con cambios de carácter. Y recordemos que Dios siempre ha dicho y siempre ha hablado de que Él viene a buscar fruto, viene a buscar resultados de carácter, resultados de cambio en nuestras vidas. Porque es complejo y es algo muy difícil y algo que no provoca buenos resultados cuando nosotros se manifiestan los dones y Dios nos usa mucho, pero aún no hemos desarrollado carácter o no hemos desarrollado fruto. Porque cuando no tenemos un carácter desarrollado, un carácter tratado, un carácter madurado, desarrollado en Cristo, entonces no tenemos un fundamento que sostenga todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Entonces el fruto, el carácter, el fruto que produce el Espíritu, se requiere tener intimidad con Dios e ir obedeciendo y rindiéndose permanentemente ante Dios. ¿Y qué es lo que es la paciencia? Y ya de antemano doy gracias por su pregunta. ¿Qué es lo que es la paciencia? Bueno, la palabra que usa aquí el Nuevo Testamento es una palabra que hemos hablado que es macrotumia. Macrotumia. Macro significa grande y tumia habla de ánimo. Por lo tanto, macrotumia, paciencia, significa, y aclaro, también en otras partes se traduce como longanimidad. Hay otras partes del Nuevo Testamento que usted encuentra la palabra longanimidad, y es la palabra paciencia, macrotumia. ¿Y qué significa? Largura y constancia de ánimo en adversidades, es mantener un buen ánimo y una buena actitud durante mucho tiempo. Eso es lo que es la paciencia, es decir, que van pasando adversidades, van pasando distintas cosas en la vida y uno se mantiene con un buen carácter, uno se mantiene con ánimo, con actitud correcta, mientras se espera durante mucho
tiempo. Por eso se llama macrotumia, largura de ánimo, alguien que es capaz de esperar, de mantener gratitud, de mantener alabanza, de mantener fe, de mantenerse con el corazón tranquilo, mantenerse con el corazón confiado durante un largo periodo de tiempo. Entonces, una de las descripciones, otra manera en que podemos definir la paciencia es la habilidad de esperar. Esperar en Dios, esperar en sus tiempos, esperar en sus promesas requiere paciencia. La paciencia, podríamos decir que tiene tres componentes. Primero, es el tiempo que uno espera. Es decir, que para hablar de paciencia, sí o sí va a haber un periodo de espera. Por eso a veces Dios dilata promesas, dilata cumplimiento, dilata situaciones que estamos esperando. ¿Por qué? Porque ese periodo de espera es donde vamos a usar la paciencia. Lo segundo, durante ese periodo de espera, estamos esperando algo, es decir, hay una esperanza. O sea, durante este periodo estamos esperando porque hay algo al final que estamos esperando. Y número tres, que confiamos en que Dios va a cumplir porque fiel es el que lo prometió. Es decir, pasamos todo este periodo esperando con la mejor actitud, esperando como se debe, no con mala actitud, no regañando, no con queja, no con descontento, sino que con largura de ánimo, con resiliencia, con actitud correcta, porque tenemos una esperanza, porque Dios prometió algo, porque sabemos que Él lo va a hacer, porque confiamos en el que nos prometió y esperamos la promesa. El apóstol Pablo dice que la esperanza es algo que se tiene que esperar sí o sí. Y la esperanza por excelencia que tenemos los hijos de Dios es la resurrección de los muertos y la transformación de este cuerpo humano corruptible, que Dios nos convierte y nos transforma en el día del rapto en cuerpos de gloria donde ya no va a morar y habitar el pecado. Y esa es la esperanza, que es algo futuro. Toda esperanza se tiene que esperar y se tiene que esperar con paciencia. Ahora bien, ¿por qué es necesario, por qué es importante que cada persona, que cada cristiano, que cada hijo de Dios desarrolle esta parte del carácter cristiano, del fruto del Espíritu? ¿Por qué es importante? Bueno, es necesario, primero que nada, porque la paciencia va a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué lo digo así? Porque si usted se fija, toda la vida estamos esperando algo. Cuando Dios te promete algo y tú lo alcanzas, una vez que se cumple, una vez que Dios cumple lo que promete, siempre hay otras cosas que estamos esperando. Estamos esperando otras bendiciones, estamos esperando otros eventos, estamos esperando conversiones de familiares, estamos esperando cambios en personas, estamos esperando situaciones que se abran, estamos esperando que crisis terminen, estamos esperando que cosas que Dios dijo se cumplan. Toda la vida, en todo momento, algo estamos esperando. Por lo tanto, si la espera es una condición normal, si la espera es una condición común que va a estar presente durante toda la vida, si no aprendemos a esperar con paciencia, entonces no aprenderemos a vivir tranquilos ni a vivir con paz y gozo. Por lo tanto, la paciencia es necesaria porque aprender a esperar es aprender a vivir. Lo voy a repetir. Aprender a esperar es aprender a vivir. El salmista en Salmos capítulo 40, versículos 1 y 2, Salmos 40, capítulo 40, versículos 1 y 2, mire lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Él no está diciendo solo esperé a Jehová, no. Pacientemente esperé, porque esperar siempre lo va a tocar esperar. Pero la paciencia, recuerde lo que dijimos, es esperar con la actitud correcta, es esperar con confianza, es esperar sin desesperarse, sin perder la cordura, sin perder la gratitud, sin perder el canto en tu boca, la alabanza a Dios, sin perder la fe, sin perder el buen ánimo, sin perder eso de levantarse cada día y saber, yo sé que mi Dios vive, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Entonces nos mantenemos con la actitud correcta, con la espera que Dios permite. Uno debe esperar con paciencia, con templanza, con gratitud, enfocado en lo que tiene que hacer. Pero cuando uno pierde la paciencia es cuando uno empieza a quejarse, cuando se empieza a molestar, cuando se empieza a frustrar, cuando se empieza a irritar, porque empieza a cansar, a agotar y a desesperar porque las cosas que espera no se dan. Ahí es cuando la paciencia se pierde. Entonces, acá dice algo que parece redundante, pero por eso dice Salmos 41, pacientemente esperé. ¿Por qué? Porque si se espera con paciencia, entonces vamos a ver una intervención de Dios. Y dice acá
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que probablemente él mucho tiempo esperó sin paciencia y quizás murmuró, quizás se quejó, como nos suele pasar muchas veces, pero el momento en que él esperó con paciencia y dijo, ya, estoy en una situación difícil, estoy en una situación que no me gusta, Dios me ha hablado, han pasado los años, quizás hay cosas que yo quisiera ver y no he visto, entonces voy a confiar en mi Dios y voy a confiar en su tiempo, voy a esperar y Él sabrá cómo lo hará, cuándo lo hará. Entonces cuando dice que pacientemente esperé, Él oyó mi clamor y el versículo dice, y entonces Dios intervino y me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque cuando uno se impacienta, cuando pierde la esperanza y se desespera. Cuando uno pierde la esperanza, según el libro de Hebreos, lo que uno pierde es el ancla de su alma. La Escritura dice en el libro de Hebreos de que las promesas de Dios, ¿cómo se llama? Lo que esperamos en Él es como un ancla que está anclado en el mismo lugar santísimo y de donde está agarrada nuestra alma. Recuerde que nuestra alma es donde radican nuestras emociones, nuestra mente, pensamientos y voluntad. Y en la vida estamos en un mar de situaciones, en un mar de circunstancias, en un mar de noticias, en un mar de problemas. Entonces nuestra alma está navegando en esta vida y está lleno de corriente y cosas que nos quieren mover para que se trastoquen nuestras emociones, para que venga confusión, para que venga desesperación, para que perdamos la fe, para que nos desenfoquemos, para que empecemos a mirar lo malo y dejemos de mirar las promesas de Dios. Entonces, la esperanza es el ancla que va a mantener nuestra mente enfocada en medio de toda la espera, en medio de todos los problemas, en medio de todas las circunstancias. No, yo estoy esperando, es el principio de la visión que el apóstol siempre habla, y eso va a mantener mi alma, mis emociones y mi mente enfocada y estabilizada durante las tormentas. Entonces él dice, esperé con paciencia y me hizo sacar de ese pozo de la desesperación donde había perdido la esperanza. Quiere decir que en el momento en que empezamos ya a esperar con paciencia es porque retomamos el foco, dejamos de desesperarnos, retomamos la mirada en las cosas correctas, pusimos la mirada en sus promesas, pusimos la mirada en lo que es correcto, pusimos la mirada en su palabra, pusimos la mirada en su bondad, pusimos la mirada en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y no en las que no han pasado, y así. Entonces, cuando él esperó con paciencia, entonces hubo un aceleramiento. Quiere decir que cuando nos desesperamos e impacientamos, más retrasamos las cosas que queremos que se den. Pero, por lo contrario, cuando ya las soltamos y las dejamos en manos de Dios, decimos, bueno, yo voy a descansar en mi corazón y voy a confiar y esperar en Dios, algo sucede que acelera las cosas. Y no solo puede acelerarlas porque Dios las cumpla antes, sino también se aceleran porque cuando uno está desesperado, como que pareciera que las cosas nunca se dan, pareciera como que el tiempo se hace eterno, pero el momento en que uno descansa no se da cuenta, como de repente, en el día menos pensado, Dios va a sorprenderte, ¿amén? Entonces, ¿por qué es importante y por qué es necesario ser paciente? Porque va a mejorar nuestra calidad de vida, porque saber esperar es saber vivir. Si no aprendemos a esperar, vamos a tener una mala calidad de vida. Esto va muy de la mano con el contentamiento también. El apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, mira, de gran ganancia es la piedad, la devoción, el servicio, la entrega a Dios, este caminar con Dios. De gran ganancia es cuando va acompañado de contentamiento. Y le dice, porque nada hemos traído a este mundo y tampoco nada nos vamos a llevar. Y si tenemos para comer y para vestir, estemos contentos con eso. Ojo que él no está hablando de conformismo, está hablando no de que yo no voy a intentar trabajar o esforzarme por crecer o avanzar en la vida, no está diciendo eso, está diciendo que hoy día estemos contentos con lo que hay y con lo que Dios nos ha dado, porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces el contentamiento va muy de la mano de la paciencia, de decir, yo voy a esperar, Dios está conmigo, Él ha sido bueno y voy a dar gracias por lo que ha hecho conmigo hoy, voy a dar gracias por lo que tengo hoy y Él tiene preparado para mí ese rompimiento o eso que yo estoy esperando. Entonces, la paciencia, dijimos, número uno, es importante. ¿Por qué? Porque mejora nuestra calidad de vida. Es importante, número dos, tener paciencia. Es importante porque la paciencia va a respetar la soberanía de Dios con respecto a los tiempos. Y esto es bien importante porque muchas veces como hijo de Dios no entendemos desde cómo Dios ve las cosas, cómo funcionan los tiempos, las temporadas. Y Dios para todo tiene ciclos y para todo tiene procesos. Me gustaría que me acompañe el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Dice así,
Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué es lo que hay que tener? Paciencia. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador puede hacer muchas cosas, pero lo que no puede hacer es acelerar el tiempo de la lluvia. Él tiene que esperar la lluvia, porque él no puede hacer nada para que llueva antes de tiempo. Entonces, él va a depender de esa soberanía de Dios. Las lluvias están determinadas por los tiempos soberanos en que Dios estipuló en sus procesos y en sus tiempos para nosotros. Y esto nos da a entender de que hay cosas que no se pueden apurar. Por eso está hablando de la venida del Señor. O sea, nosotros tenemos que esperarla con paciencia y Él sabrá el día ni la hora, nadie la sabe. Entonces es importante que cuando hablamos de paciencia, hay muchos eventos sobre la vida, muchos eventos que estamos esperando, que nosotros quisiéramos apurar, que nosotros quisiéramos adelantar, incluso quisiéramos aconsejar a Dios. ¿Cuántos han visto en esa? Señor, ¿no crees que ya es tiempo que hagas esto? ¿No crees que ya es tiempo que hagas lo otro? Y con esto no estoy diciendo que uno no ore para desatar aceleramiento, no. Pero ora, acelera, desata, abre las cosas, decláralas, acelera con tu oración, con tu intercesión, hágalo. Pero después de hacer eso, respete cuando Dios decida soberanamente cuándo es el tiempo de hacer algo. Cuando uno entra a la universidad, por ejemplo, entro el primer año de universidad, yo no puedo hacer la universidad en menos años. ¿Por qué? Porque hay un ciclo, hay ramos que se toman en semestre. Entonces yo no puedo acomodar a una carrera de 5 años a hacerla en 3. ¿Por qué? Porque tengo que respetar los procesos, los ramos, los cursos de la universidad. Así también en la vida hay cosas y hay tiempo de cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que si uno no respeta los procesos, se va a cabecear con Dios, va a pelear con Dios, se va a enojar con Dios, porque lo que en el fondo le estamos diciendo a Dios es que nosotros somos más sabios que Él y que Dios no sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Por lo tanto, hermano, uno tiene que confiar en la soberanía de Dios, que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios es más preciso que un reloj suizo. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que Jesucristo, para venir a la tierra, tuvo que esperar su tiempo, no pudo venir ni antes ni después. De hecho, cuando dice aquí, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, está hablando de que vino el pleroma o la plenitud de un tiempo. Por ejemplo, esto habla de que el tiempo se acumule. Imagínense que nosotros como iglesia estamos esperando un de repente. No sabemos cuándo va a llegar, pero sabemos que va a llegar. Entonces Dios tiene que empezar a acumular procesos de madurez, acumular procesos de avance, acumular carácter, acumular aprendizaje, acumular que vayamos sanando distintas áreas, acumular de que vayamos desarrollando fe y confianza en Él, acumular de que nos vayamos volviendo más mansos, acumular de que vayamos resolviendo asuntos en nuestro hogar, en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos, en el trato con mi esposa, de que vayamos restaurando nuestras vidas, que vayamos desarrollando la perseverancia que nos faltaba, el empuje, la mentalidad que Dios espera en distintas áreas para que vayamos siendo más maduros. Entonces, en cada temporada, Dios va desarrollando una área, otra área, y se va acumulando el proceso. Y cuando se completa o cuando se llena y viene el cumplimiento de los tiempos, cuando se acumuló lo que Dios quería acumular, entonces, de un momento a otro, ocurre lo que tú estás esperando. Ocurre ese rompimiento, ocurre ese cambio. Ocurre ese de repente, ocurre esa promoción en tu economía, se abre aquello que estabas esperando, quizás viene la conversión de tu esposo que estaba duro, o de tu esposa que no quería venir, y tantas cosas que estamos esperando, porque a veces hay bendiciones que nosotros no podemos sostener si no estamos preparados con el carácter, con la madurez. Mucho tiempo atrás el apóstol dijo que cuando uno no está preparado, cuando recibe las bendiciones de Dios, se le escurren por las manos. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter para sostenerlo. Entonces, por eso los tiempos funcionan así. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento, esto lo hemos hablado varias veces, para los tiempos. Una de ellas es cronos. ¿Se acuerda de esa palabra? Cronos. De hecho, creo que los griegos tienen un dios con ese nombre, un falso dios, pero bueno.
Cronos es el término del Nuevo Testamento utilizado para medir el tiempo de hombres, como el cronos sería 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces el crono, nosotros los seres humanos en lo natural vivimos en el crono. Todos los días pasan 24 horas y el tiempo sigue transcurriendo. Pero acá también está lo que se conoce como el kairos. También sé que lo he escuchado, la palabra kairos. Y esa palabra describe estaciones, temporadas u oportunidades. Esto pasa mucho en la agricultura y en lo que veníamos leyendo. Por ejemplo, la lluvia temprana viene en la temporada de la lluvia temprana. La lluvia tardía viene en la temporada de la lluvia tardía. El momento de sembrar es en la temporada de sembrar. Todo tiene una temporada y cuando usted va a Eclesiastés habla de esto y dice que uno debe ser alguien que discierne temporada. Hay temporada de plantar, temporada de cosechar, temporada de nacer, temporada de morir y empieza a mencionar los ciclos de la vida y que todo ocurre y que todo se da en temporadas y esos son los kairos. Entonces, en la vida de uno, y lo hemos explicado, uno tiene que discernir la temporada que está viviendo. ¿Qué quiere Dios en este periodo de tiempo? Que no sabemos cuánto crono será, cuántos días, meses, semanas será, eso no lo sabemos, pero sí debemos discernir la temporada y la temporada se mide en el resultado que Dios quiere producir. En la agricultura está la temporada de la frutilla, la temporada de los tomates, está la temporada de los limones, la temporada de las manzanas, en verano tenemos la temporada de los melones, de las sandías. Todo tiene una temporada en que se da, por eso también kairos significa estación o tiempo oportuno. Entonces, si esta es la temporada en que Dios me está tratando el dominio propio, y para mí es la temporada del dominio propio, yo más que desesperarme por hacer tantas cosas, tengo que enfocarme en desarrollar dominio propio porque esa es mi temporada. Seguir con mis responsabilidades y con todo lo que tengo que hacer, pero con un fuerte enfoque en mi oración y en mi búsqueda y en mi servicio a Dios en desarrollar dominio propio. Entendiendo que si es que yo desarrollo dominio propio ahora, en la temporada que sigue voy a tener un fundamento para que Dios pueda seguir avanzando con mi vida. Entonces, esta era la sabiduría que tenían los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, conocían las estaciones y las temporadas. Y por eso los dichos de ellos eran seguidos por el resto del pueblo. ¿Por qué? Ellos sabían lo que iba a venir en el futuro. Pero sabían lo que iba a venir en el futuro porque también sabían cuál es la temporada presente. Yo puedo saber qué cosecha voy a tener en la siguiente temporada si sé lo que estoy sembrando en la presente. Cada temporada depende de la anterior. Por eso, si me quiero saltar temporadas, si quiero ir a hacer las grandes cosas, quiero que Dios me use aquí y allá, pero no diciendo que ahora quizás Dios me está trabajando mi matrimonio, o quizás ahora Dios me está trabajando la paciencia, como estamos hablando, o quizás ahora Dios me está trabajando el dominio propio, como dije, o quizás Dios me está trabajando que soy una persona muy chismosa o que tengo problemas que no soy sabio en lo que digo, en lo que hablo y desparramo. O quizás Dios me está trabajando como discípulo, soy insujeto, no rindo cuentas, soy muy indómito y Dios me está trabajando eso en esta temporada. Y así podemos seguir. ¿Qué es lo que Dios está trabajando contigo? Porque esa es la temporada. ¿Y cuál es la importancia de una temporada? Entender lo que Dios está haciendo conmigo en esta temporada y trabajar en ello. Porque si trabajo en ello, voy a pasar a una siguiente temporada y Dios va a seguir tratando conmigo. Y cuando yo voy acumulando temporada tras temporada haciendo lo que tengo que hacer, entonces viene el pleroma, que es la acumulación del tiempo, y de repente viene el rompimiento de lo que Dios me prometió. Pero si en esta temporada del dominio propio no lo hago, paso a la siguiente temporada y tengo que repetir. ¿Por qué? Porque perdí una temporada y no hice lo que tenía que hacer. Y así se va corriendo y se va corriendo el propósito y al final nunca llega a lo que tiene que llegar porque no hacemos lo que tenemos que hacer con el tiempo. Y el apóstol Pablo dijo que hay que redimir el tiempo, hay que ser sabios en el uso del tiempo porque los días son malos y el tiempo es corto. Hay una urgencia en el buen uso del tiempo. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de que por qué es necesaria la paciencia, dijimos porque mejora la calidad de vida. Segundo, porque respeta y de alguna manera entiende que Dios tiene una soberanía en los tiempos y yo tengo que esperar los tiempos y ocuparme en cada tiempo de hacer lo que me toca y creer y esperar con paciencia que si yo hago mi parte, Dios va a hacer la suya en el tiempo que Él estime conveniente y en el tiempo que Él lo determine. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Cristo esperó su tiempo y vino a la tierra.
Incluso el Espíritu Santo esperó su tiempo. Cuando vino el día señalado, el día de Pentecostés, ¡pum!, se derramó el Espíritu Santo. Y si Dios mismo tiene que esperar el tiempo correcto y el tiempo adecuado para cada cosa, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos y que somos seres humanos comunes y corrientes, pero con un espíritu sobrenatural por dentro? Entonces, hermanos amados, ¿cuántos dicen hay que esperar? Hay que esperar. Entonces, una tercera razón de por qué es importante la paciencia, dijimos porque mejora la calidad de vida, porque respeta y entiende que Dios es soberano con los tiempos y que Dios es sabio y que todo tiene un tiempo. Lo tercero, de por qué es necesario y por qué es importante desarrollar la paciencia, que es esa habilidad espiritual de esperar con buena actitud, con buen ánimo, sin desesperarse, etc. Es que a través de la paciencia se revela si realmente confiamos o no en Dios. A través de la paciencia, lo repito, se revela si realmente esperamos o si realmente confiamos en Dios o no. Una vez un hombre de Dios, un hombre que escribió muchos libros y que es uno de los hombres que más habló acerca de la carne, con mucha revelación respecto al tema, él dijo algo, una frase que me marcó de por vida, y el apóstol una vez también la citó, que es que nuestra vida humana, nuestra carne, cuando hablamos de carne estamos hablando de un ser humano común, independiente del espíritu, del poder, de la fuerza y de la dirección de Dios. Carne se refiere a un ser humano común que vive por sí mismo, por su fuerza, por su brazo de carne, y no depende de la gracia, del poder y de la dirección de Dios. Entonces, él decía que la carne no tiene ni la disposición de confiar en Dios, ni tiene el tiempo para esperar. Un minuto aquí, vamos a solucionar un problema técnico. Ok, retomo. La carne no tiene ni la disposición de confiar en Dios, ni tiene el tiempo de esperar, no quiere esperar. Cuando Dios nos manda a esperar y uno se desespera por hacer algo cuando no es el tiempo de Dios, entonces la carne es la que entra en acción. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué entra en acción? Porque no confiamos. Entonces creemos que lo tenemos que hacer nosotros y le queremos ayudar a Dios, porque no estamos confiando en Él. Y esto es precisamente lo que le pasó en un momento a Moisés a Abraham junto a su esposa Sara. El Señor le habla a Abraham, y este caso lo hemos citado innumerables veces. El Señor le habla a Abraham que va a tener un hijo de la promesa, y él no pudo tener hijos con su esposa durante toda su vida. Ya habían pasado muchos años, él ya tenía como toda su genitalidad y su sistema, digamos, productivo casi muerto. Su esposa ya era estéril, entonces no había por dónde, y Dios le había hablado que iba a tener con su esposa un hijo. Entonces, como pasaba el tiempo y no sucedía nada, aquí en la paciencia, si ellos siguen esperando en Dios, se iba a revelar si confiaban en Dios. Y la esposa de Abraham, como veía que Dios no hacía nada, se apresuró y dejó de esperar, se impacientó y le ofreció a su marido un plan humano, un plan carnal, un plan que surge de la impaciencia y de las ganas humanas de hacer algo. Es como que si yo, cuando Dios me llamó a servirlo en la iglesia, ¿qué pasa si no hubiese sido el tiempo de Dios y yo lo hubiese querido hacer igual? Lo habría hecho en la carne y Dios no me habría respaldado y no hubiese tenido su gracia. ¿Por qué? Porque lo había hecho por mi impulso y no por el de Dios. ¿Cuántas cosas queremos hacer antes de tiempo, que incluso pueden ser promesas de Dios, pero que las queremos apresurar, que las queremos hacer antes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la espera, cuando las cosas no se están dando, se revela si vamos a buscar a Dios y vamos a esperar su dirección, o vamos a proponer un plan humano para adelantarnos y que siempre suele salir de la carne. Y es aquí donde Sara le ofrece que se meta con la criada, porque legalmente iba a ser igual el hijo de ella, porque había ahí todo un tema en las antiguas leyes que ellos manejaban, y le sugiere a su esposa, la esposa que se acueste y tenga hijo con la criada, cuando esa no era la promesa de Dios, eso era un plan humano para ayudarle a Dios. Y esto le costó producir a un hijo Ismael, que según el libro de Gálatas representa el hijo de la carne, y de ahí sale todo el lado palestino, que después hasta el día de hoy le ha generado un tremendo conflicto a Israel, producto de un fruto humano o de un fruto de la carne. Entonces, ¿cuántas cosas
queremos hacer o están surgiendo nuestra propia carne, de nuestros propios aceleramientos o de nuestra propia desesperación humana e impaciencia por ver lo que Dios quiere, pero que estamos perdiendo la paz, el gozo, estamos dejando de confiar en Dios y queremos hacerlo de otra manera y queremos anticiparnos. Esto es muy similar a lo que le pasó ¿cómo se llama? A Moisés. También le pasó algo muy similar con su pueblo. Moisés, cuando sube al monte Sinaí, en sus tantas subidas, porque él tuvo varios encuentros en ese monte, estuvo en uno de ellos 40 días y 40 noches en ese monte. En esa oportunidad dejó en la ladera o en el pie del monte, en la parte de abajo, dejó a uno de sus líderes, a uno de sus mandos medios, que era Aarón. Y dejó a Aarón ahí estratégicamente para que cuando el pueblo tuviese alguna situación, vinieran a Aarón y Aarón pudiese resolverla. Entonces Aarón era un intermediario en ese minuto entre Moisés y el pueblo, y Aarón tenía la labor de estar pegada a las directrices de Moisés para transmitir al pueblo. Pero cuando el pueblo viene donde Aarón, en vez de haber seguido y haber confrontado el error del pueblo, él cedió ante las presiones del pueblo y quiso agradar a la gente y hacer lo que la gente quería en vez de corregirla. Y eso es lo que los mandos medios jamás deben hacer, no deben nunca alivianar la palabra de dirección que viene desde arriba. Bueno, ¿qué es lo que le dijeron el pueblo a Aarón? Le dijeron: mira, Aarón, no sé cuántos días ya se está demorando mucho Moisés y no sabemos qué le pasó. Entonces, como él no viene y todavía no nos muestra los diseños o no nos da las direcciones de lo que la iglesia, o trayéndolo a tiempo común, o de lo que el pueblo tenemos que hacer, no nos está trayendo modelos, diseños, no nos está dando la dirección de lo que tenemos que hacer. Entonces ellos propusieron un diseño en la independencia, por la impaciencia, por no esperar que bajara el líder y el líder diera las instrucciones de qué es lo que había que hacer en el pueblo. Entonces ellos le plantearon hacer un becerro con oro y él accedió, y más encima le pusieron el nombre de Elohim, que es el nombre de Dios, y creyeron que ese era Dios, y sabemos que es porque estuvieron tanto tiempo en Egipto que todavía su mirada o su concepto de Dios todavía era el que traían del mundo y miraban a Dios bajo los ojos de los ídolos del mundo. Y así muchas veces miramos y servimos a Jesucristo, pero con nuestra carne y prácticas antiguas que tenemos, pero que creemos que se adaptan a Jesús, en vez de dejarnos transformar por Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Plantearon un programa de adoración para la iglesia de ellos por no esperar el que el líder iba a traer, el apresuramiento. Porque cuando no se espera al líder, no se espera el tiempo de Dios, cuando no se espera a Dios, revela que no hay confianza en que Él lo va a hacer. Y mientras más se alarga la espera, más grande es la tentación de desconfiar en Dios y querer nosotros meter nuestras manos y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿por qué es importante esperar? ¿Por qué es importante esperar? Porque la espera real, con paciencia y confianza, revela si de verdad estamos confiando en Dios o no. Y es por eso que Dios esperó que Abraham y Sara llegaran a un punto en donde estuvieran ya estériles, ya prácticamente viejos y casi muertos, para hacer el milagro sobrenatural de darles el hijo, porque en ese minuto ellos no podían confiar en sí mismos ni en sus propias fuerzas y recursos. Y muchas veces Dios tiene que esperar y extender una espera hasta el punto en que cada vez se hace más imposible una promesa, para que al hacerse más imposible, entonces llegue un momento en que digamos: en realidad nosotros no podemos, confiamos en el Dios que sí lo va a hacer, pero nosotros con nuestra fuerza y recursos no podemos, confiamos en Dios, vamos a orar, vamos a seguir declarando, porque Él lo dijo y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, haciendo un resumen: ¿por qué necesitamos ser pacientes? Porque sin paciencia no tenemos una buena calidad de vida, porque aprender a esperar es aprender a vivir. Número 2, dijimos, porque la paciencia respeta los ciclos, los procesos, los tiempos, las estaciones, porque Dios es un Dios de tiempos y de precisión, entonces hay que respetar sus tiempos. Y 3, porque la paciencia revela si es que realmente confiamos en Dios o no confiamos en Dios. ¿Ok? Entonces, ¿en qué áreas? Hay muchas, pero vamos a revisar solo unas pocas. ¿En qué deberíamos nosotros aplicar la paciencia en nuestras vidas? Gracias por la pregunta. ¿En qué? Bueno, necesitamos paciencia en distintas áreas. Número 1, necesitamos paciencia
con las personas. Así es. El apóstol y la profeta siempre nos han dicho que la clave para que un matrimonio funcione es que ambos, tanto hombre y mujer, nos sometamos a Cristo. No hay otro secreto. Y dentro de eso siempre nos han dicho que todo matrimonio tiene que aprender a esperarse. Por ejemplo, lo que a mí me falta, que mi esposa espera de mí, en la medida que ella madure, ella va a confiar en que soy un hombre de Dios y que yo estoy con el Señor trabajando y que lo que a mí me falta, Dios me va a cambiar. Que ella no me puede cambiar, pero Dios va a cambiar lo que a mí me falta, entonces ella necesita paciencia y esperarme hasta que yo produzca ese cambio. Y también en las áreas que yo esperaría que ella cambie, yo tampoco tengo el poder de cambiarla, pero yo tengo que tenerle paciencia, creyendo en lo que Dios puso en ella, creyendo en que es una sierva de Dios, y esperar con paciencia hasta que produzca los cambios que quizás yo espero. Y así, hay muchas relaciones y muchos matrimonios que se rompen por muchas razones en realidad, pero no se supieron esperar. En la iglesia, ¿cuánto el apóstol, la profeta siempre no han tenido paciencia? Si no hubiesen tenido paciencia conmigo, yo no podría ser pastor y líder hoy. Muchos de ustedes que han llegado a la iglesia años después, no conocieron mis inicios, yo ya llevo 24 años en esto, y creo que todos nos hemos mandado Condoro en la madurez, en la juventud, y si no hubiesen personas que creyeran lo que Dios dijo de mí, y el depósito divino, y tuviesen la paciencia de esperar hasta que yo fuese madurando, desarrollándolo, no estaría donde estoy. No necesitamos esperar unos a otros. Muchas personas a veces no confían o no esperan el tiempo de Dios sobre la iglesia hasta que se dan las cosas que Dios dijo. No esperamos a los que vienen más abajo y los juzgamos. No, este no tiene ninguna posibilidad, este que va a ser líder, no, que Dios le dijo que iba a hacer esto, ¿a dónde? No, nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dijo, ayudar a otro y esperarlo. Esperarlo. Si a usted, hermano, el apóstol, los líderes le han esperado, ¿no cree que usted también tiene que esperar a los que vienen? La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, esto lo vemos como una profesión, a lo que estamos dedicados, que es Cristo, su reino. ¿Y cómo vamos a andar como es digno de este llamamiento? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, ya lo hemos ido hablando, soportándoos ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros en amor. Nos debemos soportar, porque algunos que son difíciles de soportar, hay etapas donde nosotros hemos sido difíciles de soportar y se requiere paciencia porque esperándonos, yo sé que en algún minuto va a dar el fruto, yo sé que en algún minuto va a madurar, yo sé que en algún minuto, en el momento del camino, se va a dar cuenta de su error. Pero por mientras, ¿qué nos toca? Orar, esperar en amor, soportarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses dice esto, 5:14, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice así, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Los ociosos son los que, significa dos cosas, las personas que están fuera de orden, alguien que no está bajo autoridad, que está fuera, no está bajo orden, no está bajo autoridad, es decir, hay que llamarles la atención, oye, tú tienes que sujetarte, tienes que, etc. Pero también el ocioso es alguien que no se está ocupando de lo que tiene que hacer, que no está ejerciendo el rol que Dios le dio, que está siendo negligente. Que alentéis a los de poco ánimo, nos tenemos que animar uno a otro, y aquí agrega lo que estamos hablando, que sostengáis a los débiles. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Delegarlos, ignorarlos, criticarlos, juzgarlos, aislarlos porque estoy cansado ya de los débiles. No, que sostengáis a los débiles. Así que los que se creen maduros, hay que sostener a los débiles, y agrega que seáis pacientes para con algunos. No, dice que seáis pacientes para con todos. Y esto es interesante porque venimos hablando, hay que ser paciente con el esposo, con la esposa, con los hijos que muchas veces nos sacan canas, con los hermanos más débiles en la fe, hay que ser pacientes unos con otros. Pero también cuando dice que seamos pacientes para con todos, todos es todos, es decir, paciente también con nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos frustrados y estamos enojados y molestos con nosotros mismos
porque nosotros mismos no hemos podido cambiar en la velocidad que queremos. O a veces nos proponemos cosas y quizás definimos mal los objetivos, pusimos objetivos a muy corto plazo cuando quizás nos debimos haber ido más piano piano. Entonces a veces estamos defraudados con nosotros mismos, molestos con nosotros mismos, porque no estamos cambiando la velocidad que quisiéramos o haciendo lo que esperaríamos en el tiempo que quisiéramos, y no nos tenemos paciencia a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos, y en vez de animarnos, no, bueno, yo sé que con Dios voy a poder hacerlo porque su gracia está en mí, ahora no me resultó, pero tengo que tener paciencia porque el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, también me tengo que tener paciencia, me tengo que tener amor y me tengo que esperar. Y con esto no estoy diciendo que uno no se esfuerce, no. Pero cuando las cosas no van al ritmo que uno quiere, uno también se tiene que amar y se tiene que esperar. Mire la paciencia de Dios para con los hombres. 2 de Pedro 3:9. Aquí vemos cómo Dios espera a las personas. 2 de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque los hombres somos muy dados a decirle que Dios se ha demorado con sus promesas. Entonces acá está diciendo Pedro, no, si Dios no se ha demorado, y está hablando de una promesa muy específica, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de la promesa del advenimiento, de la venida, del rapto del Señor. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? No ha venido no porque haya tardado, sino porque es paciente. Y dice, voy a darles más tiempo. Dios ha venido dando tiempo. ¿Y dando tiempo para qué? Para que la gente se arrepienta. Dios ha sido paciente con la humanidad, ha sido paciente con la raza humana, esperando que la mayor cantidad de personas se arrepienta antes de que venga aquel día grande y terrible. Porque Dios también es paciente con las personas. Dios ha tenido paciencia contigo, Dios ha tenido paciencia conmigo, Dios ha tenido paciencia con la iglesia, Dios ha tenido paciencia con la humanidad. Así que también nosotros debemos tenernos paciencia los unos a los otros. Sé paciente con tu esposo, sé paciente con tu esposa, sé paciente con tus hijos, sé paciente con tus hermanos, sé paciente con los más nuevos, sé paciente con los más débiles. ¿Por qué? Porque la paciencia nos ayuda a esperar con buena actitud, a ver lo mejor de las personas, a parecernos más a Dios. Y el que espera con paciencia va a ver el fruto en el tiempo de Dios. Si esperas con paciencia haciendo lo correcto, verás el fruto en tu casa, verás el fruto en tu familia, verás el fruto en tus promesas y verás el fruto de las personas en las cuales has estado sembrando. Amén. Entonces, ¿en qué áreas necesitamos desarrollar paciencia? Dijimos paciencia con las personas. Y con esto quiero terminar. Hay muchas más áreas, pero quiero que se quede con esto el día de hoy. Lo segundo, ¿en qué tenemos que tener paciencia? Debemos tener paciencia, y lo mencionamos un poco, para alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué Dios te ha prometido sobre tu casa? ¿Qué Dios ha prometido sobre tu ministerio? ¿Qué Dios nos ha prometido como iglesia? ¿Qué Dios te ha prometido individualmente? ¿Qué Dios ha prometido sobre tu economía? ¿Qué Dios ha prometido sobre tus hijos? ¿Qué Dios ha prometido? Las promesas se requiere tener paciencia. ¿Para qué? Para que lleguen. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 15. Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 15. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, que a veces partimos en el Evangelio como caballo de carrera, como bien presto, pero está hablando de que no perdamos ese enfoque o esa actitud hasta el fin. O sea, que la tengamos siempre. Para la plena certeza de la esperanza de gloria es que vamos a tener un cuerpo de gloria y Dios viene por nosotros. 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí hay algo bien interesante, porque ser paciente no es ser negligente o ser flojo, como que me voy a sentar aquí y voy a esperar a que vengan las promesas sentado. No, la paciencia no es eso. Por eso dice, no se hagan perezosos. Perezoso es alguien que no trabaja, que no se esfuerza. Entonces, sino que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Quiere decir que mientras uno espera tiene que trabajar, tiene que sembrar, tiene que hacer su parte. En la persona que tú quieres un cambio, cultivar en ella, cultivar en tu marido, cultivar en tu esposa, en las promesas de Dios, trabajar en las áreas que nos faltan, orar, interceder, prepararme, ser fiel, ser leal, etc. Todo lo que me toque hacer. Entonces, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, que ya lo citamos, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, el 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Tremenda bendición. Y él vio la abundancia por muchos años, pero la multiplicación no, porque todavía no tenía ni siquiera un hijo. Entonces 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, no esperaba así nomás, hasta cuándo va a llegar, no, esperar con paciencia, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Él lo prometió, yo confío en ello, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi parte, mientras espero voy a trabajar en lo que tengo que trabajar. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por eso es que la Biblia habla del labrador y compara la paciencia con la del labrador, que no es alguien que no hace nada. 1 Corintios 9:10 nos habla de eso. 1 Corintios 9:10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza ¿de qué? De recibir el fruto. Quiere decir que él tiene que esperar la lluvia, como hablamos, y él trabaja con esperanza, es decir, que tú vas a sembrar con esperanza, vas a trabajar con esperanza, vas a orar con esperanza, te vas a esforzar, vas a ir a tu trabajo, vas a hacer las cosas con excelencia como representando al Señor, vas a ser fiel en lo de otro, sabiendo que si eres fiel en lo de otro, Dios te va a dar lo tuyo, vamos a ser fieles en lo poco, sabiendo que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre lo mucho, y así vamos por la vida buscando siendo excelentes, no dejando de darle a nuestro Señor todos los días nuestra alabanza, nuestra gratitud, sirviéndole lo mejor que podamos, yendo a la iglesia, haciéndolas bien las cosas como marido, como esposa, no perfecto, fallaremos, nos volveremos a levantar, nos volveremos a esforzar, iremos a los pies de Cristo, le pediremos la gracia, pero mientras estamos esperando con paciencia, respetando el tiempo que Dios tenga, nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer surcos, vamos a arar la tierra, vamos a sembrar la tierra en nuestro corazón, vamos a sembrar la tierra en nuestra familia, vamos a sembrar la tierra del cielo con nuestra oración, vamos a regar la tierra con nuestra intercesión, vamos a cubrir la casa, vamos a cubrir la visión, vamos a cubrir al hermano, vamos a cubrir al esposo, a la esposa, vamos a sembrar amor, respeto, cuidado, etcétera. En paciencia, porque cuando uno pierde la paciencia en la espera, es cuando se frustra, es cuando se empieza el descontento, es cuando pierde la confianza en Dios, es cuando se empieza a quejar y es cuando deja de vivir con la paz y el gozo que el Espíritu da, porque entramos en pozos de desesperación y en lodos cenagosos donde se están atrapando nuestros pies. Nos quedamos atrapados en el lodo porque dejamos de mirar al invisible, porque dejamos de confiar en sus promesas y dejamos de trabajar y avanzar con fe y con esperanza de que Dios tiene un tiempo que no sabemos cuándo, pero que creemos que es pronto para nosotros. En el nombre de Jesús. Por eso, hermanos amados, el labrador, para participar de los frutos, dice la palabra, debe trabajar primero. Por eso en esta noche, hermano amado, yo le quiero animar y le quiero exhortar a que si estaba perdiendo la paciencia, si se estaba desesperando, si estaba cansado, si estaba perdiendo la paz, el gozo, el contentamiento, el gozo de trabajar, de hacer, dar lo mejor de nosotros en lo que estamos haciendo, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra oración, en nuestra familia. Y si estás desanimado de sembrar, de trabajar en todas estas áreas con todo el corazón, y si has perdido de vista las bendiciones, si has perdido de vista la esperanza, lo que esperamos en Dios, las promesas, que las recupere en este día y que le pidas a Dios en este día que te fortalezca para que puedas desarrollar esa paciencia. Por eso quiero terminar con este pasaje y anótelo y grábeselo si lo necesita, y está en Colosenses 1:11. Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 11, y dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y hago un pare ahí. Dios está diciendo que nos podemos fortalecer con su poder y conforme a la potencia de la gloria de Dios. ¡Wow! Poder, potencia de la gloria de Dios, ser fortalecido. ¿Para qué? Y aquí dice, para toda paciencia
y longanimidad. Longanimidad en realidad es paciencia y la palabra paciencia es perseverancia aquí. Es decir, que si estás cansado, si te has desesperado, si sientes que ya no tienes paciencia para esperar, que ya se te ha agotado la paciencia, que no, como que ya no tienes ganas de persistir, como dice acá, Dios dice, yo te puedo fortalecer con mi poder y con la potencia de mi gloria para que tengas poder sobrenatural, para que puedas tener esta persistencia y mantener la paciencia durante esta espera y durante este periodo de trabajo previo a ver cosas que estamos esperando ver, que tenemos que trabajar con perseverancia para luego esperar con paciencia la lluvia, las bendiciones y los cambios que estamos esperando. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada una de las personas que están viendo y que verán esta transmisión, esta palabra, este mensaje, este discipulado, esta reflexión. Padre, y oro para que tú fortalezcas con poder. ¿Cuántos ahí donde están levantan sus manos en su casa, donde quiera que usted esté, y le dice, Señor, fortalece con poder mi hombre interior, mi mujer interior, el ser espiritual que he nacido de ti, porque nosotros hemos nacido de Dios, somos sus hijos. Fortalécenos internamente nuestro ser espiritual con poder, con la potencia de tu gloria. Fortalécenos para que, Padre, se produzca en nosotros tu perseverancia, tu paciencia en medio de todos los procesos y en medio de todas las responsabilidades y todas aquellas labores que nos toca hacer mientras esperamos, Señor, lo que tú nos has prometido. Fortalece, Señor, y empodera, Señor, con potencia de gloria. Llena de poder a cada uno de tus hijos en esta noche, para toda paciencia y para toda perseverancia. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente esta noche. Espero con todo mi corazón que esta palabra te haya sido de bendición. Recuerda, es necesaria la paciencia o si no, no vamos a tener una buena calidad de vida. Es necesaria porque Dios es un Dios soberano que tiene estaciones y tiempos y nosotros no podemos intervenir en su soberanía. A veces Dios nos escucha, pero tenemos que... O sea, siempre Dios nos escucha, pero a veces podemos acelerar cosas, pero hay cosas que no. Y recuerda, hermano amado, que la paciencia va a revelar si realmente confiamos o no, o si perdimos la confianza en el camino. Así que recupérala en este día, fortalécete y vamos con todo hacia adelante. Amén. No se pierda este día viernes de oración a las 8, un día potente, un día glorioso donde estamos intercediendo, orando, rompiendo. Nuestra profeta el día sábado va a estar predicando en un evento de mujeres, en un seminario, eso, en otra iglesia, fue invitada, eso tiene una entrada, pero las mujeres, pagada, pero las mujeres que quieran ir y acompañar a la profeta, comuníquense con ella para que puedan ir y apoyarla y estar con ella. Amén. Y que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos el viernes. Muchas bendiciones.